Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 10 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Cafarnaún, acompañando a Jesucristo en la misión salvadora, la misión redentora, la misión sanadora, la misión liberadora que hace de todos seres amados en su tiempo y lo sigue haciendo después de 2023 años. Acompañado a ello también en el Evangelio de San Marcos esta lectura, la sanación que hace Jesús a la suegra de Pedro, su discípulo. Y en ese mismo momento, muchos que vienen a buscarle también a ser sanados, a ser liberados, a ser restaurados de sus culpas. Todo eso por la sangre preciosa de Cristo en la cruz ha sido saldado esa deuda con el maligno, la muerte, que es el pecado, contrario al bien vivir, a las bienaventuranzas, a la bendición de Dios. No así entre nosotros, seres amados, no así, sino por el contrario, caminantes, peregrinos, buscadores del reino de los cielos, de la bendición de Dios y de caminar a su derecha. También Samuel lo reconoce desde niño. Aprende con Elí el sacerdote a reconocer la voz del llamado de Jesús, de Dios en su momento, del Espíritu Santo, de esa Santísima Trinidad que siempre ha estado, que está y que estará por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como dice el Salmo 40. Nuestro hermano Samuel aprende allí en el templo. Mientras se quedaba dormido, escuchaba el llamado de Dios, pero no sabía que era él. Iba y buscaba a Elí, el sacerdote, 3 veces seguidas, hasta que para la 4ª vez el sacerdote le dice: cuando te llame, contesta, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa misma señal de presteza, de solicitud, de disponibilidad es la que debemos tener todos seres amados. Sea entonces el Espíritu Santo el que hoy nos acompaña con la meditación. Nos ponemos en gracia de Dios santificante para poder tener una meditación profunda en el corazón de la palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, el Señor llama a Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día, Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor,
donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó: Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo: Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a él: Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste: Ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: Habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo: Voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que le ha dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí, que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente, y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó: ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada, y Elí exclamó: Él es el Señor, hágase lo que a Él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. El Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Después Samuel se lo comunicaba a todo Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 40 nos unimos diciendo: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del maestro del coro en el Salmo de David. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre a que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que le adoran a dioses falsos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor y Dios mío,
Muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales, tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio me has abierto los oídos, por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. Y a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he quedado callado acerca de tu justicia, he hablado de tu fidelidad y salvación. Jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Y tú, Señor, no me niegues tu ternura, que siempre me proteja tu amor y tu fidelidad, pues me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. Me han atrapado mis propias maldades, hasta he perdido la vista. Son más que los pelos de mi cabeza y hasta el ánimo he perdido. Señor, por favor, ven a librarme. Señor, ven pronto en mi ayuda. Que sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar con mi vida, que huyan en forma vergonzosa los que quieren hacerme daño, que huyan avergonzados los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se llenen de alegría, que cuantos desean tu salvación sigan siempre. El Señor es grande. Y a mí, que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor, tú eres quien me ayuda y me liberta. No te tardes, Dios mío. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, de los versículos 29 al 39. Jesús sana a la suegra de Simón. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Jesús sana a muchos enfermos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. Jesús anuncia el mensaje en la sinagoga. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Pero él les contestó: «Vamos a los otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido». Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, mensaje que nos transmite hoy el Señor, 10 de enero del año 2024, a todos y cada uno de nosotros, seres amados, llamándonos en el silencio, en el profundo del corazón, con nombre propio. A ti, ser amado, la respuesta: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lo hizo el jovencito Samuel y aprendió y comprendió cuál era la misión: ser profeta y anunciar la liberación.
aunque eso implique para otros llanto, dolor, sufrimiento, no una desgracia, porque si Dios lo permite, es para glorificarse en ese ser, como era con Elí, la sentencia que le hacía a través de Samuel, por medio de la cual esa visión, ese oráculo, esa sentencia transmitida fidedignamente, tal cual se le había dicho el Señor, así le suplicó Elí, y de esa misma forma lo hizo, sin quitarle ni ponerle una tilde. La palabra de Dios, declarada proféticamente, aún le causara estragos, acepta Elí, hágase la voluntad del Señor. Jesús mismo lo hizo en el Monte de los Olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Renunciando a sí mismo, a su ser siendo esclavo del tentador, porque ese es el que nos inmiscuye en los miedos, en las culpas, en las ínfulas, para alejarnos de Dios, alejarnos de la providencia del Padre y alejarnos de la gracia santificante del Espíritu Santo. Por tanto, de la sanación, la redención y la salvación que hace Jesús, la luz del mundo. Y Jesús lo enseña de manera maravillosa en la práctica, meditando, orando y ayunando en la acción, que esta última es la renuncia a sí mismo para ponerse en acción como un ser en salida a atender a quienes lo necesitan. Y la primera que encuentra es la suegra de Pedro, la madre política, como se le dice. También una madre. Pedro, según ello, Simón, como se le conocía en su momento, tenía mujer, y según la tradición cristiana se dice que tenía una hija, pero son cosas que no están ahí en la palabra sagrada, sino en la tradición cristiana, y la iglesia lo acepta en la medida en que hay testimonios de ello, de seres santos, de seres que con la gracia santificante se han valido de su propia experiencia de vida mística con Dios, meditando, orando y ayunando, renunciando a todo lo que aleja de la santidad, a ese ego, a esos deseos de protagonismo y a ese afán desmesurado de satisfacer su propia bulimia, su propia pasión desordenada, sus propios intereses. Y es de lo que huye Jesús cuando le buscan muchos. Se da cuenta de que lo buscan es para que les haga milagros, para que haga el espectáculo, para que les dé satisfacción a su curiosidad, sea mental, sea espiritual o religiosa, o sea netamente emocional, pero muy poco pensando en glorificarse o glorificar a Dios a través de esa acción, glorificarse en sanación con la verdadera conciencia de que es creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Jesús no dejaba ni hablar a los demonios. Los posesos a través de ellos se sentían sin poder hablar, sin fuerza, sin capacidad propia. Mientras pasaba el episodio, la sanación, la redención, la liberación.
Invita a ellos Jesús a que con el enemigo no se puede poner a conversar, no se puede poner a discutir, no se le puede poner a escuchar las trampas del mentiroso, del tramposo, del fascineroso porque siempre se pierde. Decía por ahí un maestro de la iglesia, es como un perro bravo al que no se le puede ni arrimar. En tanto se mantengan alejados de él, no hay peligro, pero siempre que se esté invocando al Señor para que haga el exorcismo, con esa meditación en la oración y el ayuno en la acción, siguiendo con la vida sacramental, seres amados, la comunión, la Sagrada Eucaristía, de comer el pan y beber el cáliz, eso es lo que va alejando al enemigo y va santificando más a la persona, porque es Cristo el que ya va cobrando sobre esa persona territorio sagrado para templo del Espíritu Santo, glorificar a Dios, que fue la conquista que hizo en cruz y gloria, con la resurrección, Cristo resucitado y resucitador. El bautismo, seres amados, quien aún no lo ha hecho, el chapuzón, a la inmersión como nos enseñaba el Señor anteayer el lunes, el bautismo de Jesús, hacer la fila con los pecadores para salir de allí con todos y sacarlos del pecado, de las culpas, de las tinieblas. Y la confesión de los pecados, que es el que hace en persona Cristo, el hermano consagrado, ese exorcismo, esa liberación, esa sanación plena, que le dé libertad en la conciencia, que le dé paz interior en el alma y que le dé felicidad plena, gozo, ese gaudete. Todo ello es lo que nos invita el Señor hoy en la palabra, y ya ponerlo en la práctica con las obras de misericordia, en caridad, dignidad y sacrificio, seres en salida como iglesia, todos esos carismas, todos esos ministerios ejerciéndose a plenitud, con las misiones puestas alineadas en la misión de Cristo. Ahí está Santísima Virgen María, que es la que administra todos esos carismas, ministerios y misiones, en todo ser siendo creyente, acompañada con el papito José, su esposo putativo y padre, su esposo castísimo y padre putativo de Jesús, también Padre nuestro por adopción, en la vida terrenal, en esta antropología espiritual, porque el Padre Celestial es el que está por encima de todos, proveyendo lo necesario, con la gracia santificante del Espíritu Santo, acompañándonos, y con la acción transformadora de Jesucristo a plenitud. Ese es el llamado, seres amados, evangelización, formación del ser y ahora sí la transformación social, cultural, ambiental, en ese orden, no al revés. No quedarnos en el afuera, en un activismo, en hacer cosas, en solamente buscar aparecer, buscar un protagonismo, falsas seguridades que ofrece la sociedad, no así entre nosotros seres amados. La seguridad plena está en el Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.